Evangelio de mayo 16, 2016 del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos. Rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos este exorcismo del cual muchos presbíteros no les gusta hablar. Inclusive hay algunos presbíteros, algunos sacerdotes, que han llegado a pensar que el muchacho, tenía convulsiones, tenía esquizofrenia, tenía toda una serie de enfermedades, pero que en realidad no necesariamente tenía un demonio. Y qué triste. Pero cuando comenzamos a pensar que el demonio no existe, y a negar que el demonio existe, le hemos dado toda la ventaja sobre nosotros. El peor enemigo que podemos tener es aquel que, siendo fuerte, nosotros no creemos que existe. Porque entonces se convierte en un enemigo invisible, al cual nos vamos a dar cuenta que está sobre nosotros cuando ya estemos vencidos por él. Y es peligrosísimo. Aparte de la infinita cantidad de presbíteros que tienen miedo de tener un encuentro con un demonio. Y es precisamente esto, la falta de fe. No solamente los presbíteros, aunque de hecho dentro de la iglesia, tanto la sede romana como las otras sedes, entiendo que aquellos que están facultados, autorizados por la propia iglesia para expulsar demonios son precisamente los sacerdotes. Sin embargo, yo, siguiendo la tradición antigua de la iglesia y pensando en la escritura, creo que todo bautizado tenemos la posibilidad de lanzar demonios. Pero vayamos por partes y vamos viendo qué sucede en este evangelio. Jesús viene con sus 3 discípulos. Después de haber subido al monte Tabor y se ha transformado, viene con Pedro, con Santiago y con Juan. Son los 3 discípulos testigos especiales, selectos, que el Señor ha permitido que lo hubieran transfigurado. Y viene bajando donde estaban los otros 9. Se encuentra esta romería, este grupo de gente, este pueblo, en medio de los discípulos, rodeando a los discípulos, discutiendo con ellos. ¿Y qué están discutiendo? Su incapacidad para lanzar un demonio. No sabemos el contexto. No sabemos si los
estos escribas que estaban peleando con ellos habían puesto una trampa. No sabemos de qué manera este hombre lleva a su hijo. Cuando leemos el texto en griego, el Señor le contesta, es un poco diferente el texto y lo voy a corregir, porque dice, por eso, si puedes, compadécete de nosotros y haz algo. Y el Señor le contesta, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. A lo que el Padre contesta, creo, Señor, pero ayúdame con mi falta de fe. Supera tú mi falta de fe. Es muy interesante. En realidad confirma lo que ya vemos precisamente en el mismo Evangelio de San Marcos, mucho tiempo antes, en su lugar en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret. Cuando estando en medio de su pueblo, literalmente Marcos dice, y no podía hacer, no tenía fuerza para hacer ningún milagro ahí por la falta de fe. No es que a Dios, ni mucho menos a Jesús, que no deja de ser Dios, es Dios encarnado, Dios mismo. No es que a Dios en un momento dado le falte la fuerza para hacer un milagro, sino más bien que esa fuerza se canaliza solamente a través de la fe. Cuando nosotros nos abrimos con fe a la fuerza de Dios, entonces le permitimos que Él transforme. Cuando nosotros no nos abrimos con fe, Dios no violenta nuestra libertad. La fe también necesariamente es una acción de nuestra libertad. Sería como una puesta de lado de nuestra capacidad mental, racional, para creer en Dios que es metarracional. Es precisamente la contrapropuesta del racionalismo, la contrapropuesta del iluminismo, la contrapropuesta de esta idea humana de poder conocer todo. Es la propuesta de reconocernos criaturas, de saber que Dios está sobre nosotros y que tiene un poder que nosotros no alcanzamos a entender ni a explicar tampoco. Por eso, desde nuestra fe, Dios actúa. En este caso, Dios, en su misericordia, no sé si le dio fe al Padre o no le dio fe al Padre. Lo cierto es que directamente desde su poderío de ser Dios, manda a este espíritu sordo y mudo salir. Eso seguramente es un acto que les debió haber dado mucha fe, tanto al Padre como al Hijo, como a todos los demás que estaban ahí. Y es también un momento de reclamo muy duro para los apóstoles. Tanto que en cuanto tienen posibilidad le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor no les reprende, no les dice, ustedes tienen poca fe, al menos en este Evangelio, sino que les dice, estos solamente salen con oración y ayuno. Y ahí viene otra situación muy importante. Nosotros en nuestra iglesia latina romana hemos dejado la oración y el ayuno como cosa olvidada. El oficio divino solamente como obligación, laudes y vísperas como obligación. ¿Y cuántos hermanos ordenados no les gusta hacerlo? Porque celebran 3 misas, 4 misas al día y piensan que eso ya fue suficiente. No se dan cuenta que una cosa es la liturgia, la obra, el ofrecimiento para Dios, y otra cosa es la oración. Son 2 cosas distintas. Pero en el caso precisamente del ayuno, se ha dejado tan de lado y es tan importante que nosotros hagamos ayuno y que lo hagamos a la manera antigua de los apóstoles. Los miércoles recordando la traición de Judas y los viernes recordando la muerte del Señor en la cruz. Son los días en que ahora mismo nos sigue pidiendo y nos recuerda la Virgen en Medjugorje, a todos los cristianos, no solamente a los ordenados, que debemos precisamente de ayunar, a todos los cristianos.
Pensemos, pues, que haber sido bautizados, haber sido ungidos con el Espíritu Santo, nos ha constituido en sacerdotes, profetas y reyes, y nos ha puesto ya de principio fuera del mundo en una batalla continua contra el demonio. Y sin miedo, hagamos lo que Dios nos va poniendo y nos va pidiendo. Empecemos por orar por todos nuestros sacerdotes, para que cada uno de ellos reciba nuevamente el Espíritu Santo, que se clarifique su mente y que tengan el valor de seguir cada día más de cerca a Cristo nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos.